Ciertamente, al contemplar todas las cosas en la creación, el hombre comprende que es mucho más lo que no conoce. Hay mucho más allá de lo que podemos percibir que las cosas que podemos llegar a comprender. Hay mucho más en el infinito, en aquellas cosas que son imperceptibles, en lo que el hombre puede llegar a conocer que lo desconocido. El conocimiento del hombre es limitado y por mucho que la ciencia pueda aumentar y por mucho que pueda avanzar el conocimiento y las herramientas que el hombre vaya teniendo, siempre habrá una proporción mayor que el hombre desconoce. Aún los animales, hay aves que se trasladan de un lugar a otro y el hombre conoce acerca de la peregrinación, el cambio de estación, el cambio de tiempo, hace que las aves se trasladen de un lugar a otro para luego volver a regresar del polo norte al polo sur. Algunos han observado el movimiento de los animales y es todo un misterio. Hace poco tiempo, en China, unos elefantes comenzaron a salir de una reserva y comenzaron a caminar y comenzaron a transitar un recorrido, el cual confundió a todos los científicos, a todos los que estaban siguiendo de cerca a dónde se dirigían estos elefantes. Lo cierto es que hicieron 500 kilómetros caminando sin saber hacia dónde. Ellos fueron monitoreando, hay lugares que fueron evacuados para que pudiesen continuar aquella caravana de elefantes que iba sin saber hacia dónde. El hombre trata de explicarse hacia dónde se dirigían. Algunos llegaron a decir, lo que pasa es que pareciera que el que los guiaba estaba perdido realmente. Hicieron 500 kilómetros para luego volverse a la reserva. Los que estaban estudiando este fenómeno decían, no sabemos hacia dónde se dirigían. Uno sabe que los animales y ciertas especies migran en algún momento. Las ballenas recorren miles de kilómetros para dejar en las épocas de invierno y adentrarse en las costas, aún en nuestro país. Las ballenas en época de invierno llegan a las costas para aparearse. Luego de estar un tiempo allí, en el momento que comienza a llegar el calor, las temperaturas más altas, se van a las zonas más frías para poder obtener alimento. Pero es todo un misterio de qué manera trazan el curso, el recorrido bajo las aguas. Pero hay algo que los guía hacia un lugar. Aquí en nuestro país, cada año llegan a las costas y personas de todo el mundo se acercan al sur para poder ver allí a las ballenas de cerca. Hace algunos meses estuve predicando en una de esas ciudades y podíamos ver en pleno, aún cerca del verano, las ballenas allí en las costas. Y uno dice, ¿qué es lo que lo mueve? Uno dice, bueno, entiende que es el tiempo del apareamiento. Llegar a las costas de esa manera, a tener sus crías, y luego se van. Pero hay situaciones en la vida, aún de los animales, que el hombre no puede comprender. Hay cosas que el hombre quizás trata de razonar, pero no le encuentra un sentido. La palabra de Dios nos habla y la Escritura nos da un ejemplo que ha sido difícil de comprender, que aún aquellos que han escudriñado la palabra quizás pasaron por alto, porque simplemente es una demostración de que llegamos hasta cierto lugar y que aún teniendo todo el conocimiento y la sabiduría, el hombre llega hasta un punto en el cual ya no puede avanzar más. Hay un lugar que desconoce, hay un mover que no puede contemplar con sus ojos. Pero sin embargo está sucediendo, ocurre. Hay movimientos de animales que hoy son captados por cámaras de alta tecnología, pero que aún no pueden llegar a captar el momento, ni siquiera cuadro por cuadro,
pueden llegar a captar la velocidad de la serpiente más rápida. El ataque de una serpiente, cuadro por cuadro, no puede llegar a captarlo, se pierde la imagen. Ahora, hay un mover de Dios que el hombre desconoce. Para aquella persona que quizás dice, no, esto de Dios quizás no sea así. Quizás es para aquel que cree o que tiene un pensamiento en cuanto a Dios o a la palabra, que lo ve de esa manera. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre que no conoce, hay ciertas cuestiones que son locura. Tú miras tu vida y antes de conocer a Dios, quizás tú no podías percibir lo que estaba sucediendo, pero luego de haber tenido un encuentro con el Señor, llegaste a los caminos de Dios, le abriste tu corazón y al mirar hacia atrás, ahora comienzas a contemplar tu vida y te das cuenta que en cada momento y en cada situación estaba Dios. Ayer yo hice mención a un libro, a una historia muy interesante de un pastor de ovejas que deja su rebaño allí en Andalucía, en España, para poder emprender un viaje, para poder tener su leyenda personal, para alcanzar sus sueños, para ir a buscar un tesoro en las pirámides de Egipto. Todo un relato, una historia, en la cual muestra que va adquiriendo conocimiento y la experiencia del camino. Las experiencias aún desafortunadas que va viviendo son las que van moldeando su vida, las que van tratando su carácter, las que van haciendo de él la persona que se está formando. El conocimiento adquirido aprende acerca del lenguaje, el lenguaje no de las palabras. En un país desconocido, en un lenguaje desconocido, aprende a relacionarse con la gente, consigue un trabajo, aún consigue prosperar en esa situación. Él sigue la guía de sus sueños. Luego de tener un encuentro con un rey, viaja, emprende ese viaje. A veces en nuestra vida nos toca vivir de esa manera. Mientras que yo veía los hechos de ese libro, lo que se iba relatando en esa historia, me acordé de un viaje que hice cuando cumplí 18 años, 19 años, y emprendí un viaje hacia una ciudad del sur de nuestro país, sin conocer, pero me fui a vivir a ese lugar. Mientras que iba en el micro, para mí era toda una experiencia, y cada persona con la que podía hablar era una recopilación de información. En este libro dice que cuando alguien se propone a perseguir su leyenda personal, para alcanzar sus sueños, para ir en busca de ese tesoro, es como que todas las cosas se alinean para hacerlo funcionar. Es como que todo comienza a darse para que eso se pueda cumplir. Es como si todos conspiraran, pero para bien, para que pueda llegar a destino. Bueno, y yo sentía eso en aquel viaje. Iba al lado de unas personas que no conocía, y me hablaron y me preguntaron hacia dónde iba. Y le dije, me voy a vivir a la ciudad de Bariloche. Y el hombre que iba a mi lado comenzó a contarme historias. Él comenzó a relatarme historias de un hombre que había viajado por diferentes partes del país. Y así como quien relata una historia, este hombre comenzó a hablarme de un hombre que trabaja en el ferrocarril y se movía por diferentes partes del país. Pero así como un marinero que encontraba el amor en cada puerto, así este hombre también. Entonces él me decía, cuando llegues a la ciudad, ten cuidado. No te enamores porque vas a quedarte en ese lugar.
Tené cuidado porque las ciudades te atrapan. Yo lo escuché durante todo el viaje. Otros que estaban a mi lado también me daban consejos. Lo cierto es que cuando ya estábamos llegando a la ciudad, este hombre me dijo, el personaje de aquella historia soy yo. Yo tengo una mujer en el sur, en la parte sur del país. Tengo otra mujer en el norte, una familia en otro lugar. Por mi trabajo me he movido por diferentes partes del país. Y el hombre me hablaba y me aconsejaba acerca de los errores de su vida, de cómo cada ciudad lo había atrapado. Y yo podía ver la historia contada de una persona que en el momento que lo estaba diciendo yo no podía darme cuenta, pero luego él dijo, esa es la historia de mi vida. Yo estoy ahora viviendo en esta ciudad. Lo que necesites, estoy en tal lugar, podés contar conmigo. Yo me había desembarcado en una ciudad que no conocía, pero es como que todas las cosas comenzaron a alinearse. Las personas con las que hablaba, le transmitía qué es lo que hacía en ese lugar. Y la gente me ayudaba. Y la gente se brindaba para decirme, mira, allá hay un lugar donde por ahí necesitan a alguien. Tengo un conocido. Y la gente me brindaba su ayuda. Fui a alquilar en un lugar y le digo, mire, yo no tengo papeles, no tengo nada, lo que tengo es mi palabra nada más. Pero las personas confiaron y me alquilaron ese lugar. Al poco tiempo conseguí trabajo, me instalé y es como que todo comenzó a acomodarse. Entonces me sentí identificado en esa historia, que en el momento que tú pones todas tus fuerzas para hacer algo, aun cuando tú no puedes percibir, en la historia del alquimista, el personaje principal, podía ver la mano de Dios en cada lugar. Como quien está guiando a una persona a través del desierto. Hay veces que nosotros no podemos percibir esa mano de Dios, pero no significa que no sea Dios quien está guiando nuestra vida. Cuando llegas al camino de Dios, tú miras hacia atrás y te das cuenta que Dios estuvo en cada parte. En aquel lugar donde ibas a perder la vida, en aquel accidente de tránsito, en aquel momento en el cual fuiste intervenido en el hospital, quizás sin ningún conocimiento de Dios. Pero luego te das cuenta de que había un plan con tu vida. Había un propósito para tu vida, por el cual estás aquí. En aquella historia, la gente, a medida que iban llegando en diferentes acontecimientos, utilizaba una palabra que significaba, está escrito. Si lo que está pasando, lo que está sucediendo, está siendo así, es porque está escrito. Es porque tenía que pasar. Lo cierto es que este hombre comienza a aprender a interpretar el silencio, el viento, la arena del desierto, los caminos, lo desafortunado del camino, las personas, los diferentes lenguajes, y comienza a adentrarse en una experiencia que transformó su vida, que le mostró el verdadero tesoro, lo verdaderamente importante. Eso es lo que representa el tesoro de cada persona. La palabra de Dios nos habla acerca de aquello que es imperceptible, de aquello que el hombre no puede encontrar el rastro. Hay cosas que no podemos ver, claramente que no. Pero no significa que no es la mano de Dios obrando en nuestra vida. No significa que lo que es imperceptible para los hombres no descienda de lo alto y no sea Dios obrando en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto que has visto, que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dice el Señor, así como un padre toma de la mano a su hijo y lo lleva, así el Señor te ha guiado. Dice la palabra, yo te sacaré al desierto y allí te hablaré al corazón. El desierto representa la adversidad, pero el desierto también representa un momento con Dios.
El desierto se transforma en un lugar de oportunidades. En medio de aquel relato, de aquella historia, este personaje encuentra el amor y el amor le dice, mira, el desierto te traerá nuevamente a mí. Porque si era parte de lo que estaba escrito, él dijo, tú eres ahora parte de mi vida. Todos los acontecimientos que tuve que pasar para llegar a este punto me hacen entender que esto ya estaba así. Porque tuve que dejar el pastorado, porque tuve que emprender un viaje, llegar, ser robado, tener que trabajar, esforzarme por un tiempo para poder emprender el viaje hacia encontrar el tesoro. Y cada acontecimiento me han traído hasta aquí. Tú eres parte de toda esta historia. Bueno, hay personajes en nuestra vida que se vuelven parte de nuestra historia, parte del camino, parte de las cosas que van cambiando nuestro corazón, las cosas que nos van enseñando, las cosas que nos hacen entender que cuando uno tiene un sueño y uno se propone alcanzarlo y uno se esfuerza por eso, solamente es cuestión de tiempo nada más. Hay quienes han dejado de pelear, hay quienes porque no ven más allá de lo que pueden percibir, dicen no vale la pena intentarlo, no vale la pena luchar, no vale la pena esforzarse. Yo invitarte a que puedas abrir tu Biblia en esta noche, en el libro de Proverbios, en el capítulo 30 del libro de Proverbios. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo nuestro Dios. Dice la palabra, estas son palabras de Agur. Y este varón llegó a un punto de decir, hay algo, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Hay algo que no podemos ver. Hay algo que es imperceptible. Hay algo que se pierde y escapa de nuestro razonamiento. Y dice, el rastro del águila en el aire. Quizás para ti no sea algo cotidiano ver un águila en el aire. Pero la velocidad de un águila son 240 kilómetros cuando desciende en picada para dar un ataque. Aún las cámaras queriendo captarlo no pueden captar cuadro por cuadro lo que sucede. Hay algo que se pierde aún con la mayor tecnología. Pero proviene de lo alto. Hay algo que desciende de lo alto que puede ser imperceptible para ti. No puede verse con nuestros ojos. No podemos ver el rastro. Parece absurdo querer razonar sobre esto y querer decir, ¿cómo no puedo verlo acaso? ¿Cómo voy a querer trazar? No son como esas avionetas que tú ves que van dejando la marca de humo. Y dice, ahí había una avioneta. Estaba haciendo piruetas en el aire. El águila no deja rastros en el aire. Tú no puedes seguir el rastro del águila. Es limitado lo que puedes conocer. El conocimiento del hombre llega hasta un punto. Los hombres se preguntaron hacia dónde van los elefantes. Dijeron, bueno, ábrale camino con drones. Iban viendo a dónde se dirigían. Totalmente intrigados. Pero los elefantes hicieron 500 kilómetros y se volvieron. Es conocido que los elefantes, en el momento que se preparan para morir, emprenden un viaje en el cual ya no van a volver. Y algunos conocen eso, pero este no fue ese viaje. No se prepararon para ir a un lugar y morir. Un viaje sin retorno. Aún se preguntan qué es lo que pasó. El GPS se dañó. El líder de la manada se perdió. O simplemente quiso caminar 500 kilómetros para volver a su lugar. Lo cierto es que no pueden explicarlo.
El conocimiento de los hombres es limitado. Hay cosas que son imperceptibles. Hay cosas que el hombre no puede ver, pero sin embargo están sucediendo. Hay algo que está obrando en nuestra vida. Hay veces que el hombre no puede contemplar el amor de Dios, el obrar de Dios. Por eso el Señor le habla y le dice, sabes, yo te sacaré al desierto y allí te hablaré a tu corazón, porque te hablé en medio de tus prosperidades, porque te hablé cuando todo te iba bien, pero te era imperceptible. No podías verme, pero te saco al desierto y allí me prestarás atención. Allí aprenderás a oír. En el lugar donde todo se vuelve silencio, en el lugar donde quizás te encuentras en medio de la soledad o en medio de una situación difícil, allí dice Dios, allí hablaré a tu corazón. Allí te mostraré que hay un plan y un propósito para tu vida. Y aunque pueda ser imperceptible a tus ojos, lo que estaba haciendo este varón o las referencias que utiliza son rastros que el hombre no puede perseguir. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, una nave en el mar o alguna nave que circule en los aires, ya sea un avión, ya sea un jet, lo que sea, por medio de GPS pueden conocer el lugar por donde anda, las coordenadas, puede ser encontrado fácilmente. Pero a la hora de reflexionar acerca de esto, este varón dijo, 3 cosas me son ocultas. Hay algo que yo no puedo percibir. Aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire. Cuando la palabra de Dios hace referencia al águila, está hablando de algo que hace su nido en las alturas. Está hablando de algo que se renueva. Está hablando de algo que proviene de lo alto. Cuando el águila enfrenta situaciones de adversidad, el águila se eleva por sobre las tormentas para escapar de la adversidad, no se queda en ese lugar. Y él dice, el rastro del águila en el aire es imperceptible. Por su velocidad escapa de nuestros ojos, no podemos verlo. Pero sí está sucediendo. Hay cosas que están sucediendo en nuestra vida que pueden ser imperceptibles. Pero hay un obrar de Dios en nuestro corazón. Aun cuando tú no querías creer, aun cuando tú luchabas en tu mente, en tu corazón, quizás por cerrarte, por negarte aquello que Dios te hablaba, muchas veces por orgullo. Pero sin embargo hay un obrar de Dios que estaba sucediendo. Hay un obrar de Dios que no podías percibir, pero que sin embargo Dios estaba acercando a tu corazón. El hombre dice, no, estos fanáticos quieren hablarme o quieren convencerme de algo. Es imperceptible que es la mano de Dios queriendo tomar la mano de su hijo para llevarlo por el desierto y guiarlo a lugares de bendición. Para sacarte del tiempo de dificultad. Pero como es imperceptible, no puede verse, escapa a nuestro razonamiento. Hay cosas que nosotros no podemos percibir. Hay un silbato que se utiliza para los perros, el cual nuestros oídos no pueden percibir. La vista del águila es una vista que está aumentada. Un águila perfectamente desde un edificio muy alto puede ver fácilmente una presa muy pequeña en tierra. Nuestros ojos no tienen ese alcance. Nuestros oídos no tienen la capacidad de un perro de poder oír frecuencias más bajas que las que nosotros podemos oír. Nuestro oído no está preparado para eso. Hay cosas que nosotros no podemos percibir. Hay personas que dicen, y me han dicho algunas veces, mi perro ladraba y ladraba y ladraba y miraba hacia un lugar y no había nada en ese lugar, pero él ladraba y ladraba. Personas que decían, estamos siendo atormentados en nuestra casa. A veces vemos que hay algo en el auto que tenemos en el patio y el perro ladra ahí, hay ruidos. Pero no hay nada.
¿Acaso puede ser que Él esté viendo algo que nosotros no vemos? Hay algo que es imperceptible a los ojos de los hombres. Hay cosas que el hombre no puede dimensionar. Hay rastros que se pierden. Pero este varón entendía de limitaciones. Entendía que tenía una limitación aún en las cosas que podía calcular o en las cosas que podía comprender. Pero sin embargo que no podía ver su rastro. Cada una de estas cosas dominaba el espacio donde se encontraba. Tanto el aire como la piedra, como el agua, como el cuerpo de una doncella. Cada uno dominaba su espacio. Y por un momento podía verse el surco del camino solamente por un momento, para luego perderse. Hay cosas que el hombre no puede percibir, ocultas a los ojos de los hombres. Cuando uno llega por primera vez a los caminos de Dios, uno dice, es cierto todo eso de los demonios, la gente poseída y demás. Es todo un mundo que no puede percibirse con una mente carnal. Porque la gente dirá, no, esto se hace. Pero aquel que ha tenido realmente una experiencia sabe que no es así. Sabe que uno no puede hacer esas cosas. Sabe que esa fuerza no es humana. ¿Hasta dónde llega nuestro razonamiento para comprender que una persona, aún una anciana, pueda sacar una fuerza brutal y empujar a un hombre corpulento y tirarlo? ¿De dónde puede sacar una fuerza tan grande una jovencita? Hay cosas que el hombre no puede explicar. Y este varón optó por la mejor opción. Y dijo, hay cosas que me son desconocidas. Hay conocimientos que son limitados. Hay cosas que no puedo percibir. Mi razonamiento llega hasta un punto. En esta historia, el alquimista, el razonamiento para el protagonista era que todas las cosas se habían acomodado en su vida para que él pudiese llegar a destino, para que pudiese aprender de la vida la importancia de un tesoro, las relaciones cosechadas del camino, las experiencias vividas. Él había sido pastor porque su sueño era viajar. Y de alguna manera lo había conseguido. Había desarrollado su sueño, pero en ese momento quiere ir por más todavía. Quiere conocer algo más. Y le es impuesto un desafío por medio de sueños que comienza a tener. Al final del camino se encuentra con un grupo de ladrones y uno de ellos le dice, mira, es insensato que una persona por tener un sueño recurrente o soñar una o dos veces con algo salga a perseguir ese sueño tratando de encontrar su tesoro. Es inútil. Yo desistí de eso, dijo él. Pero el mensaje es que aquellas personas que van a buscar, aún que se adentran en lo desconocido, aún en lugares que son totalmente inhóspitos y difícil de poder alcanzar, todas las cosas comienzan a acomodarse para su vida. En este camino era Dios quien estaba guiando. Era Dios quien estaba favoreciendo, era Dios que estaba guardando, era Dios que quería darle una enseñanza. Así como Dios quiere enseñarnos a nosotros. Las cosas malas que nos han sucedido, tú entiendes que han sido de fortaleza para tu vida, que han sido de esperanza, que han sido de bendición. Aún aquel que estaba en las drogas, Dios transformó su vida para ser un canal de bendición a aquellos que hoy se drogan. Aquel que estaba en el alcohol, el Señor te ha mostrado su mano y su bendición. En las cosas que fueron desafortunadas para tu vida, en las cosas que quizás quisieras olvidar o en la parte oscura de tu camino, pero que te han hecho lo que hoy eres. Las personas que has encontrado en el camino, aquellos que en algún momento te hablaron acerca de Dios pero los rechazaste, hasta que Dios tocó tu corazón, hasta que aquello que parecía imperceptible comenzó a hacerse más cercano. Dice la palabra de Dios, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar.
La culebra puede estar sobre la piedra y puede pasar sobre ella, pero no quedará rastros ahí. No es como cuando se mueven en medio de la arena o en medio de un camino polvoriento. No quedan surcos o vestigios del camino que haya tomado. La piedra, no quedan los surcos allí. No puede verse el camino. No puede verse lo que ha sido trazado, el rastro. Sin embargo, Dios está obrando en nuestros corazones. Quizás para ti es imperceptible la mano de Dios. Quizás el obrar de Dios en tu corazón pareciera algo que tú no puedes comprender. Aquel que está escuchando esta palabra hoy quizás diga, yo jamás he estado en una iglesia, es imperceptible para mí que Dios tenga algo con mi vida. ¿Cómo Dios puede tener un propósito conmigo si yo no quiero nada saber con Él? Dice la palabra que allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y muchas veces es lo que arroja a los hombres a buscar un tesoro lejos de Dios. Si tu corazón está en sus manos, entonces permanecerás en Él. Pero si tu tesoro se encuentra en el mundo, se encuentra en las riquezas, se encuentra en otro lugar, entonces tu tesoro va a permanecer allí. Tu corazón estará en aquel lugar. El hombre, como esta historia, busca su tesoro. Busca alcanzar quizás sus sueños, sus metas, sus anhelos, su desarrollo personal, la leyenda de su vida, cumplir. En medio de ese caminar, me sorprendía la historia porque tantas verdades o tantas situaciones semejantes a nuestra vida. En medio de aquel encuentro con un árabe, este le dijo, yo ya soy anciano. Y una persona musulmán, una vez en su vida, tiene que dirigirse hacia la Meca. Tiene que ir hacia aquel lugar. Pero yo estoy viejo y sé que no voy a cumplir ese objetivo. Y por más que tenga la oportunidad, no todos somos como aquel que va detrás del tesoro, que va persiguiendo sus sueños, que va siguiendo un camino que parece no estar trazado, pero sin embargo que es la mano de Dios quien nos guía. Es la mano de Dios quien nos está llevando. El Señor sacó a su pueblo de la esclavitud del pueblo egipcio, abriendo el mar, los hizo pasar en seco para guiarlos por medio del desierto. Lo cierto es que el plan de Dios no era que vagaran en el desierto, pero por su corazón así ocurrió. Aquella generación pereció en el desierto y una nueva generación entraría en la tierra prometida. La promesa de Dios se cumpliría, la protección de Dios estuvo, el resguardo de Dios. Dios fue aquel que quebrantó la piedra para proveerles, para darles agua en medio del desierto. Y esa piedra de la que brota agua es Cristo. La peña, el surco en la peña, aquello que hoy para muchas vidas quizás parece desconocido, pero hay una fuente de provisión para cada uno de nosotros. Quizás tú puedas desconocer aquello que tiene el poder de transformar tu vida, pero el Señor lo dijo claramente: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Aquel que hoy se encuentra en necesidad, lo que necesita es poder conocer acerca de Cristo, es poder tomar su palabra, es poder creer en la obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros. En aquel momento el Señor le habla a Moisés y le dice: mira, golpea la piedra. Y de la piedra brotó agua. Era el tiempo en el cual la piedra debía golpearse. Era el tiempo en el cual la piedra iba a producir lo que ellos necesitaban para continuar su camino. En medio de las quejas, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, Dios trajo provisión, mostrándole su gran amor, aún en medio de lo que para ellos representaba un desierto de adversidad. Quizás aquel que está escuchando esta palabra hoy se encuentra en su desierto, en su lugar, camino hacia la leyenda de su vida, hacia sus sueños, y quizás en medio de una situación difícil no
puede alcanzar a ver, no puede ver lo que está sucediendo, no puede ver al águila y su curso, no puede ver a la culebra en la peña, escapa a nuestros ojos. Tenemos limitaciones. Las naves en medio del mar, y dice la palabra, el rastro de la nave en medio del mar. En aquellos momentos las embarcaciones eran diferentes. Hoy las embarcaciones tienen radares, si tú quieres seguir en la trayectoria, pero no pueden verse en las aguas. Cuando pasa un barco por los ríos o por los mares, tú puedes ver cómo levantan, inclusive forman olas, pero luego que pasan a unos metros, ya no queda rastro de que ha pasado un barco, sea un transatlántico, un crucero, una embarcación pequeña, no queda rastro. Es imperceptible. La palabra nos muestra cómo aquello que quizás no puede percibirse a nuestros ojos está tan cercano a nuestra vida. Hay personas que, y es algo muy común cuando comienzan a predicar la palabra, y muchas veces las personas les hablan acerca del amor. Y les hablan acerca de que Dios no existe porque no puede verse. El ejemplo más común que puede decirle a alguien es, el amor no puede verse, pero es real y existe. Son cosas que no podemos percibir, sino por medio de gestos, por medio de una mirada, por medio de situaciones en las cuales podemos darnos cuenta que ese amor se materializa y se hace real. No solamente porque puede decirse con palabras, porque eso es improbable, pero una mirada no puede ser distorsionada. Hay un rastro que puede verse, aunque para algunos es imperceptible. Normalmente cuando una jovencita está interesada en un joven, para el joven quizás le es imperceptible detectar los rayos que ella le envía, la información. No puede darse cuenta. Pero otra joven, al mirarla, se dará cuenta de lo que está pasando. Hay cosas que son imperceptibles a nuestros ojos. Hay cosas que están sucediendo que tú no puedes darte cuenta. ¿Cuántas cosas pasan por delante de nosotros que no podemos ver? Algo dirá, no entiendo, pastor. Dios te ha dado tantas bendiciones y aún quizás tú no puedes verla. Tú dices, no puedo ver el rastro del águila en el cielo. No puedo ver el rastro de la culebra en la peña. No puedo ver el surco de una nave en los mares. Pero no tienes que irte tan lejos. Tú no puedes ver la familia maravillosa que Dios te ha dado. Tú no puedes ver las bendiciones maravillosas que el Señor te ha entregado. No puedes ver con cuán amor el Señor te ha guardado. Cuán misericordia el Señor tuvo de tu vida. Cuántas veces el Señor detuvo su mano para no lastimarte, para no castigarte, no bajar su mano para no destruirte, sino darte una oportunidad más. Que entendieras que lo que el Señor quería hacer con tu vida es lo que quiso hacer con la nación de Israel. Es lo que quiso hacer con aquel pueblo. Dice la palabra, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto que has visto, que Jehová tu Dios te ha traído, como trae un hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero, ¿qué dice luego? Y aún con todo esto no creíste a Jehová vuestro Dios. A pesar de que el Señor quiso cuidarte, a pesar de que hubo una mano que quizás tú no podías ver, pero Dios te protegió, Dios guardó tu vida, te dio una nueva oportunidad. Hay personas que luego de haber conocido el camino de Dios se alejan de Él y pareciera que están librados a la buena de lo que pueda ocurrirle, pero el amor y la misericordia de Dios aún están obrando en sus vidas. Porque tú te das cuenta que otra persona en la misma situación quizás no hubiese tenido el mismo resultado. Hay una mano que tú no puedes ver quizás, te es imperceptible. Aún personas han contado testimonios de cómo iban por la calle
Y los que venían a asaltar, saltearon a ellos y le robaron a la persona que estaba detrás. Puede parecer imperceptible la mano y la protección de Dios, el resguardo, el cuidado, el amor del Señor guardando nuestra vida. Puede parecer imperceptible que es el Señor quien guarda tu casa, quien protege tu vida. Pero es fácil de entender cuando tú comprendes que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, dice la palabra. Aleluya. Y aleluya. Tú no puedes ver esa mano, pero es Dios quien está guardando tu hogar. Es Dios quien protege tu matrimonio. Es Dios quien guarda tu corazón. Es Dios quien protege a tus hijos. Alguno dirá, pastor, si eso es así, entonces ¿por qué? ¿Por qué me tocó perder? ¿Por qué mi matrimonio se destruyó? ¿Por qué mi vida sufre las consecuencias de ese camino, de lo que me era imperceptible? Este hombre dijo, hay cosas que no puedo comprender. Muchas veces algunas personas me han dicho, ¿por qué me pasó esto? Y la respuesta simplemente fue, yo no puedo decirte por qué. Porque si tratara de buscarle alguna justificación, algún motivo, quizás caería en que cometiste algún error, quizás caería en el mismo error que los amigos de Job, y diría quizás por tu pecado, por tu rebeldía, por tu desobediencia, pero lo cierto es que no lo sé. Porque Dios, aún en medio de la muerte, el Señor hace brotar la esperanza. Aún en medio de lo que nosotros, o para nosotros representa una dificultad, la tristeza, y quizás el fin de algo, para Dios es el comienzo. Los discípulos miraban la cruz y parecía ser el final de todo. Aquellos que iban camino de Emaús y se lamentaban por lo que había ocurrido, y el Señor se aparece a ellos y le dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado? ¿Tú no te enteraste? Ellos estaban tristes por lo que había acontecido. Para ellos era el final de todo. Era imperceptible a sus ojos lo que estaba sucediendo. Ellos no podían comprender las veces que el Señor les había hablado. El Señor les dijo, es tiempo de que entregue mi vida. Es tiempo de que el Hijo del Hombre sea entregado. Es tiempo de que este grano de trigo caiga en la tierra y muera. Porque si no muere no puede dar frutos. Pero ellos no podían comprender lo que el Señor les hablaba. Lo que era imperceptible. Sin embargo, había señales de que hay algo que estaba sucediendo. Hay señales en nuestra vida que nos van guiando y que nos van mostrando el camino. Hay cosas que nos van mostrando hacia dónde. Y la mano de Dios es la que va guiando nuestro corazón. Y tú dices, Señor, yo quiero ser guiado. No por lo que yo quiera, no por mi carne, por mis deseos, sino por tu Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Mientras que el hombre puede ser confundido o engañado en su mente, el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad, lo llevará a un tiempo de bendición para su vida. Lo guiará a un tiempo diferente. Cuando tú dejas que el Señor guíe tu corazón, quizás puedas tener la sensación de que has cometido errores, de que has fallado. Pero cuando es la mano de Dios que está guiando tu vida, tú te sientes seguro. Tú sientes que es Dios quien está obrando y a pesar de que no puedas entender lo que está pasando, tú confías en Él. Tú confías en Dios a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, a pesar de lo injusto que puede ser muchas veces situaciones del camino. Tú entiendes que aún ellas son las que te han preparado para lo que viene. Entonces, cuando tú comprendes que hay cosas que son imperceptibles a tus ojos, hay cosas que tú no puedes contemplar, pero hay señales. Ellos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos su palabra?
Era imperceptible que quizás el Señor caminara con ellos. Para ellos no podían razonar que era el Señor quien estaba caminando junto a ellos y que les hablaba y que les formulaba preguntas. No podían entender que era el Señor, pero luego cuando reflexionaron, cuando el Señor se sentó con ellos, cuando partieron el pan y se dieron cuenta delante de quien estaban, dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón? Era la voz de Dios, era el amor de Dios, era su misericordia, era la señal de que Él estaba junto a nosotros. Aleluya. Y aleluya. El Señor está caminando junto a nosotros. Muchas veces parece ser imperceptible, pero Dios está cerca nuestro. Y aunque el hombre haga todo lo posible por alejarse, y la palabra de Dios dice: tu pecado ha puesto una enemistad, nos ha separado, nos ha distanciado. Lo cierto es que el Señor se acerca una y otra vez. Por medio de su amor, su misericordia, el Señor te acerca a su palabra. Como un mensaje, como una oportunidad, para que puedas cambiar el rumbo de tu vida. Como ese sueño que le apareció al alquimista para cambiar el rumbo, para emprender un viaje para descubrir su propia leyenda, para cumplir un objetivo en su vida. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros hemos postergado eso, porque muchos de nosotros vivimos en una vida sin sentido, en una vida sin propósito, en una vida rutinaria que no llega a ninguna parte, simplemente las metas que el mundo se traza. Y cuando has cumplido con los objetivos, cuando alcanzaste la familia, la casa y todo lo que te dispusiste en tu corazón a conseguir, ya es como que llegaste, ya está, ya lo tienes. ¿Y ahora qué? Mañana tengo que levantarme otra vez y continuar y seguir con la rutina. Cuando no tienes una vida con propósito, pareciera que el final del viaje ya fue, ya está, que no hay nada más, que solamente esperar que el tiempo pase, que la agonía de la vida se termine, o los problemas o las situaciones que tienes que enfrentar. Pero déjame decirte que hay mucho más que eso. Así como no puede verse el rastro del águila en el aire, ni el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Así hay cosas que son imperceptibles para nuestra vida, para nuestros ojos, para nuestro entendimiento. Hay cosas que escapan a lo que nosotros podemos razonar. Pero eso nos muestra que hay una limitación. Eso nos muestra la capacidad para reconocer que hay cosas que quizás no podamos entender. Es la obra la que nos muestra, es la misma obra la que nos muestra que hay detrás de ella un creador. Es la creación la que nos hace comprender que hay una mano creadora, que hay un ser superior, que hay alguien quien ha trazado los cielos. La palabra dice: Dios de los cielos, de la tierra. El Señor contempla todas las cosas. Pero para el hombre esto es algo que escapa su razonamiento. Quizás el amor de Dios hoy para ti sea imperceptible. Y puedas decir: Dios no me ama. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cometí errores. Dios no me ama porque me han pasado un montón de cosas malas en mi vida. Dios no me ama, ¿por qué? Porque si Dios me amara, me hubiese evitado el dolor que viví en la niñez. Si Dios me amara, no hubiese dejado que eso me pase. Si Dios me amara, no hubiesen abusado de mí. Si Dios me amara, entonces mis padres no me hubiesen abandonado. Si Dios me amara, entonces el amor de Dios parece imperceptible. Pero la Escritura dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Quizás tú dices: la persona que me lastimó, que me hirió, que me arruinó la vida, no merece el perdón de Dios. Pero sin embargo, Dios dice: el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Quizás para ti no merezca perdón, pero Dios es un gran misericordia. Solamente en su gran amor perdona a aquella persona, también te perdona a ti. Pero lo que hace que sea imperceptible el amor de Dios para ti es el dolor, es el rencor, es la falta de perdón,
son las heridas en tu vida, son las marcas en tu alma, son las cosas sin sanar, los que hacen que no puedas ver el amor de Dios. La Escritura dice que el Señor hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. El Señor extiende su misericordia a aquel que pudiera no merecerla, pero el Señor lo hace cada día. Aún aquella persona que diga yo no percibo ninguna bendición de Dios, mira, tú estás respirando ahora. Tú estás plantado en el lugar en el cual Dios te ofrece una oportunidad. Y hay grandes bendiciones en tu vida, solamente que son imperceptibles para ti. Solamente cuando puedas conocer ese amor de Dios, solamente cuando puedas acercarte al trono de la gracia, solamente cuando puedas acercarte a su gran misericordia, entonces tus ojos serán abiertos y podrás ver y podrás contemplar la obra de Dios en tu vida. Porque hay quienes que están aquí que no podían percibir lo que tenían cerca, pero en el momento que el Señor transformó su corazón, cambió su vida, abrió sus ojos y ahora dicen, puedo ver a mi familia, puedo ver a mis hijos, puedo ver a mi esposa, puedo ver aquellas cosas que para mí no tenían gran importancia o que estaba preocupado por el trabajo, preocupado por otra vida, en otra cosa. Y no podía ver las cosas simples que el Señor me ha dado. Esas cosas simples que podemos compartir, que son las que llenan el tesoro de nuestra vida, que son las que llenan nuestro corazón. Aquello que es imperceptible para los demás, pero que Dios permite que podamos verlos. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Yo invitarte a que puedas ponerte de pie. Dios le habla al corazón de hombres que quizás hoy no puedan ver aquellas cosas que pudieran ser imperceptibles, pero hay quienes sí pueden verlas. Hay quienes sí pueden encontrar a Dios. Siempre recuerdo aquel que fue a un viaje al espacio y en alguna de aquellas misiones que tuvieron, él dijo que pudo ver a Dios. Y las personas le preguntaron, ¿cómo es eso? En la nave no solamente ibas tú, iban otras personas, pero ellos no pudieron verlo. ¿Cómo pudo ser para él perceptible esto? ¿Cómo a sus ojos él pudo ver a Dios? Pero los que estaban con él no pudieron verlo. Y le hicieron esa pregunta. Y él le respondió, esto es simple, es lo que el Señor Jesús enseñó. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Aquellos que estaban allí quizás no tenían temor de Dios, quizás no conocían nada de su palabra, pero dice, yo tengo temor de Dios, he conocido el amor de Dios, bienaventurado aquel que conoce el amor del Señor, dice su palabra, aleluya, y aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. El Señor quiere mostrarte que hay cosas maravillosas por delante. El Señor quiere mostrarte que aún en el pasado Él estuvo a tu lado. Aún en medio de los fracasos y las situaciones difíciles, son las que te mostraron que era necesario cambiar. Fue la conducta desordenada, fueron las drogas. Y lo que ya no pudiste dominar, lo que te trajo al camino para poder encontrar ese lugar, esa salida a tus problemas. Pero esa salida se representa por medio de la obra de Cristo. Él te ofrece hoy lo que era imperceptible delante de tus ojos, la salvación, la vida eterna. Lo que los hombres hablan y dicen, yo creo en la vida eterna, o creo, algunos en la reencarnación, algunos dicen, yo creo que todos vamos a ir al cielo. Pero lo que es imperceptible para los hombres y difícil de comprender, el Señor lo trae delante de ti. Te dice, esto es lo que te ofrezco. Hoy, tú eres quien decide
si emprender ese viaje hacia lo desconocido, pero que te garantiza un futuro de gloria. El Señor dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, pero tú eres quien elige. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Tú tienes que elegir. Las personas tienen miedo a perder lo que han conquistado y muchas veces no se adentran a lo conquistar porque tienen miedo de dejar lo que ya han conseguido. Pero si pudieras entender que hay cosas por delante que Dios tiene para tu vida, hay bendiciones maravillosas si tú te animas a tomarlas, si te animas a confiar en Él en esta hora. Yo voy a invitar a aquellos que están presentes en este lugar y aún aquel que está escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres. Quizás hasta este momento era imperceptible para ti el amor de Dios, escapaba a tu razonamiento, a tus ojos, a tu manera de ver la vida. Pero a partir de que el Señor entre en tu corazón, tu mirada cambiará. Tu corazón cambiará. Y quizás no comprendas lo que esté pasando y dirás, ¿qué es esto que me vuelve más sensible? Es el amor de Dios. Es la gracia de Dios que ahora te muestra que a pesar de que tú debías estar en esa cruz, Él tomó ese lugar. Y si por gracia de Dios pudieras sentir lo que Él experimentó, el dolor y el sufrimiento del Calvario para que tú seas libre, para que hoy tú puedas tener una oportunidad de emprender en tu vida un viaje diferente. Hasta aquí quizás tu vida representó sufrimiento, situaciones difíciles, momentos malos, pero el Señor quiere llevarte a un tiempo nuevo, a un tiempo de gloria y a un tiempo de bendición. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, aquel que tiene la capacidad de guiarte a lugares de bendición. Dice la palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú, Señor, Jehová es mi pastor. Y dice la palabra, nada me faltará. Él te hará descansar. Él te llevará junto a aguas de reposo. Él traerá bendición a tu vida, la que nunca conociste. Yo voy a invitarte a que puedas hoy repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame, Señor, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.